Han pasado 18 siglos desde la construcción de las termas de Caracalla. Los terremotos han destrozado las imponentes bóvedas y cúpulas, los saqueadores han arrancado el mármol de las paredes y el suelo. Lo que queda es poco más que el esqueleto de concreto del edificio. Sin embargo, estos ruinosos vestigios son un poderoso testimonio de la grandeza de la Roma imperial y de la costumbre romana de los baños públicos. En este video, exploraremos esas ruinas y esa costumbre al intentar recrear la experiencia de bañarse en las termas de Caracalla. La mayoría de las termas romanas, como este ejemplo y las de Herculano, comenzaban con un pequeño vestuario. Desde ahí, nos adentramos en el tepidarium, una sala abovedada con bancos donde los bañistas se sentaban a disfrutar del calor que emanaba del suelo. Sus capas se guardaban en los estantes que ves en las paredes. Finalmente ingresamos al caldarium, otra sala baja y abovedada con una piscina en un lado y una pequeña piscina fría en el otro. La gran mayoría de las termas romanas lucían más o menos así. Solo en la ciudad de Roma había más de 900 pequeñas termas hacia el final de la antigüedad. Algunas eran más sustanciales que otras. La iglesia de Santa Pudenciana en Roma, que ves aquí, fue construida en la sala principal de unas amplias termas vecinales. Sin embargo, ninguna de estas instalaciones se acercaba a la escala de los vastos complejos de baños construidos por los emperadores. Con el tiempo, se erigieron 7 de estos entre los reinados de Augusto y Constantino. Los más grandes fueron los baños de Diocleciano, cuya magnitud aún se puede apreciar en la iglesia de Santa María dell'Angeli, construida en el siglo XVI en la sala central de los baños. Las termas de Caracalla son las mejor conservadas de los grandes complejos de baños imperiales. Aunque son ligeramente más pequeñas que las termas de Diocleciano, probablemente fueron planificadas por Septimio Severo, pero fueron iniciadas por su hijo Caracalla, un megalómano que se consideraba la reencarnación de Alejandro Magno. A pesar de sus defectos como emperador y ser humano, Caracalla sabía cómo motivar a los equipos de construcción. En tan solo 4 años, una fuerza laboral estimada en 9.000 hombres despejó el sitio de las termas, erigió una colosal plataforma de cimientos con túneles de servicio y completó el edificio principal de los baños, que cubría más de 6 acres. Para el momento del asesinato de Caracalla en 217, el edificio principal de las termas parecía estar completo. Fue su sucesor, Heliogábalo, quien dedicó la mayor parte de su tiempo a un culto solar orgiástico para construir el elaborado recinto, que incluía una serie de cisternas colosales, un pórtico de 2 niveles lleno de tiendas, 2 grandes bibliotecas y un anfiteatro para presenciar espectáculos. Estas estructuras fueron completadas por el sucesor y primo de Heliogábalo, Severo Alejandro, quien, según se nos dice, frecuentaba las termas con regularidad. Ahora, finalmente, ingresamos a las termas desde el segundo siglo a.C. hasta la caída del imperio. Romanos de todas las clases, desde senadores hasta esclavos, pasaban 1 hora o 2 en las termas todos los días. Era típico visitarlas a media tarde o tarde, después de que se completaba el trabajo del día y antes de la cena. En la mayoría de las termas, el precio de la entrada era ínfimo, una quadrans, aproximadamente equivalente a un moderno $1/4 estadounidense. Complejos imperiales como las termas de Caracalla a menudo eran gratuitos. Al ingresar al edificio principal de las termas de Caracalla, un bañista se dirigía a la sapoditeria o vestuarios, donde dejaba su ropa de calle y se cambiaba a ropa de ejercicio o de baño. Dado que los vestuarios en las termas de Caracalla, como puedes ver, han sido despojados hasta el ladrillo desnudo, debes imaginar filas de estantes apilados con túnicas y tocas. Por lo general, en estas salas trabajaban asistentes para prevenir robos, pero dado que muchos eran deshonestos, los bañistas adinerados a menudo destinaban a un esclavo para vigilar sus pertenencias mientras se dirigían hacia el palestra, el patio abierto donde los bañistas hacían ejercicio antes de sumergirse en las piscinas. En el camino, muchos bañistas se detenían en una pequeña habitación calentada para que los ungieran y rasparan. Aunque los romanos conocían el jabón, su método de limpieza preferido era ser frotados con aceite de oliva y secados con un estrígilo. Podían repetir el proceso después de hacer ejercicio o después de bañarse, a veces en combinación con un masaje. Pero primero la mayoría salió al patio de ejercicios. Las termas de Caracalla tenían 2 de estos, estoy mostrando el occidental aquí, y originalmente ambos estaban revestidos con elaborados pórticos de mármol. Ahora queda poco más allá del núcleo de la pared y algunos fragmentos del suelo de mosaico, pero aún puedes percibir la inmensa escala de estos espacios. Los ejercicios más populares en los patios de las termas eran los juegos de pelota.
Uno de ellos era el Arpastum, un juego en equipo similar al rugby que implicaba lanzar una pequeña pelota de un lado a otro mientras se evitaban los bloques del equipo contrario. Otro favorito era el trígono, en el que 3 hombres formaban un triángulo arrojando bolas con una mano y atrapándolas con la otra. El hombre que fallaba en menos lanzamientos ganaba. Quien quisiera un ejercicio más vigoroso podía luchar, correr o levantar pesas de plomo. Los más inclinados intelectualmente podían visitar una de las 2 bibliotecas, escuchar a un filósofo en una de las aulas de conferencias o simplemente pasear por los frondosos terrenos. Tarde o temprano todos encontraban el camino hacia las termas, como la mayoría de las termas romanas. Las termas de Caracalla contaban con una serie de salas de agua caliente, tibia y fría. Aunque se podían visitar en secuencias diversas, la mayoría de los bañistas comenzaban con las salas calientes y terminaban con un chapuzón en una piscina fría, como una especie de compromiso. Comenzaremos en el salón central de todo el bloque de baños, que incluso hoy, desnudo hasta el ladrillo y el concreto, impresiona por su escala. Era aún más impresionante cuando estaba intacto y coronado por un techo abovedado de casi 120 pies romanos, unos 34 metros de altura. Las enormes columnas de granito que revestían las paredes han desaparecido, excepto una llevada a Florencia en el siglo XVI. Las enormes tinas de granito que servían como fuentes en cada extremo también fueron saqueadas y ahora están frente a la Plaza Farnaci. Otras fuentes en cada esquina del salón alimentaban piscinas de agua fresca, que deben haber sido bienvenidas en clima cálido. Pero para la mayoría de los bañistas, esto era básicamente un área de transición, un lugar para pasear y admirar obras de arte. Aunque hoy es difícil visualizarlo, los salones centrales de las termas de Caracalla estaban tan ricamente decorados como cualquier palacio o templo en la ciudad. Los suelos y las paredes eran de mármol policromo. Las bóvedas brillaban con mosaicos de vidrio y cientos de estatuas miraban desde nichos y pedestales. Algunas de estas estatuas fueron descubiertas durante el Renacimiento. Quizás la más impresionante de todas es esta: el llamado Toro de Farnaci, un grupo enorme y elaborado que muestra a los príncipes míticos Anfión y Seto a punto de atar a su malvada tía Dirce a los cuernos de un toro furioso. Retornando a nuestro recorrido por las termas, nos encontramos con una serie de salas calientes a lo largo del lado sur del edificio termal, calentadas por una combinación de vapor y calor solar. En el centro se encontraba el Gran Caldarium, un espacio abovedado colosal, tan alto como el Panteón, con 7 piscinas climatizadas empotradas en su suelo. A pesar de la gran altura de la sala, esta se mantenía cálida gracias a sus paredes de mosaico de vidrio y un techo de bronce dorado, que capturaba y reflejaba la luz del sol que entraba a través de filas de enormes ventanas. Desde el Caldarium, es probable que la mayoría de los bañistas visitaran una de las salas cálidas antes de pasar a las aguas sin calentar. Pero iremos directamente a la Natatio, la piscina olímpica de tamaño. La piscina tenía aproximadamente la mitad de profundidad y siempre estaba abierta al cielo. Cuando fue construida, sus paredes brillaban con columnas y revestimientos de mármol, pero todo esto fue arrancado hace mucho tiempo, dejando atrás la masa marcada de ladrillo y concreto que vemos hoy. Este dibujo de reconstrucción captura algo de la majestuosidad original de la piscina. Si la temporada y el clima lo permitían, los bañistas romanos podrían quedarse aquí por mucho tiempo, charlando con conocidos, haciendo conexiones y tomando el sol. Podrían disfrutar de un refrigerio a media tarde cortesía de los vendedores que deambulaban por los baños vendiendo desde salchichas hasta pasteles. Incluso podrían embriagarse con vino barato. Tarde o temprano, llegaba el momento de regresar a los vestuarios. Se dirigieron allí para ponerse sus togas, túnicas y calzado. Salieron y caminaron por los terrenos sombreados, pasaron por los bulliciosos comerciantes hacia la ciudad inquieta. El sol se puso, las puertas se cerraron a las 10:04 y los grandes hornos se apagaron. Sin embargo, durante toda la noche, año tras año, las fuentes continuaron fluyendo y el murmullo del agua cayendo llenaba los pasillos de las termas de Caracalla. Si disfrutaste de este video, considera apoyar el canal. Gracias por ver.